Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el siguiente problema que dice lo siguiente. La reacción en fase gas A más 2B pasa a P más S. Se realizó en un reactor intermitente a volumen constante y una temperatura de 300 grados centígrados usando una mezcla equimolar de reactivos y 5 atmósferas de presión inicialmente. Después de 50 minutos de reacción, se observó que la presión descendió a 4 atmósferas. Ahora se desea llevar a cabo esta reacción en un reactor tipo tanque agitado, en un reactor CCTR, que opera continuamente y a la presión constante de 5 atmósferas, usando un gasto de 4 litros por minuto. Se sabe que la reacción es de primer orden respecto de cada reactivo, la temperatura 500 grados centígrados y la energía de activación 2500 calorías por mol. ¿Cuál será el volumen del reactor continuo para que la producción de P sea 21 moles por día? Bueno, vamos a sacar los datos del problema. Nos habla de dos reactores. El primero es de un reactor intermitente, batch por lotes, si quieren, en el cual me define que trabaja a la condición de la temperatura de operación de 300 grados centígrados. Hablamos, por si acaso, de reactores isotérmicos. La presión en el reactor es de 5 atmósferas, la presión inicial. La mezcla es equimolar. El cálculo de la mezcla equimolar es nada más que aplicar los moles parciales sobre los moles totales. Entonces, como es equimolar, misma cantidad de moles. Entonces, eso quiere decir que son iguales. Va a ser 1 sobre 1 más 1, que va a ser 0,5. Entonces, de esa forma se lo ha calculado eso. Entonces, ahí está. Vamos a considerar, por si acaso, acá dice, ¿no? Que para el reactor batch se asuma que es volumen constante. Lo correcto sería que sea volumen variable. Entonces, tengan cuidado, por favor, con eso también. Cuando se trabaja a volumen constante, eh, estamos diciendo que la evolución de la reacción química no afecta, digamos. Porque si analizamos la ecuación que toma en cuenta la conversión más el factor de expansión volumétrico, entonces ahí no va a ser cero por si acaso, pero no va a ser constante la parte del volumen del reactor, ¿no ve? No va a ser constante. Entonces, acá estoy considerando que esto no afecta, digamos. Entonces, ahí ya sería que es constante. Bueno, inicialmente para un tiempo cero se tiene concentración CA sub cero, concentración CB sub cero. Ahora, acá, para un tiempo mayor a cero, existe una reacción química, el cual está por la velocidad de reacción, como se muestra. Acá está. Cinética de primer orden para cada reactivo. Y lo que tienen que notar es que esa constante cinética acá, la constante cinética acá, debe evaluarse a la temperatura de 300 grados centígrados. No tienen que eh, dudar en esa parte. Y para un tiempo final de 50 minutos, la presión ha descendido a 4 atmósferas, me dice, ¿no ve? Pero la temperatura no ha cambiado porque estamos considerando que es un reactor isotérmico. ¿Existe para la parte de no isotérmicos reactores? Claro que sí existe, ¿no ve? Entonces, pero es otros capítulos, ¿no? Bueno, entonces, ahí está. Ahora, en todo esto, la incógnita más importante sería que no tengo la constante cinética acá, que se tiene que evaluar a 300 grados centígrados. Entonces, esa es una incógnita hasta ahí. Posteriormente me dice que la misma reacción química, pero cambiando la temperatura a 500 grados centígrados, ¿no?
ocurre una reacción, la misma reacción, ¿no? Pero ya no es a 300, ¿no? Ahora sería 500. Y la presión ahora es de 5 atmósferas, también, ¿no? Igual que hace rato. Mezcla equimolar también, la energía de activación está ahí, ¿no? Y lo más importante, para un reactor de tanque agitado, mezcla perfecta o un GZTR, se tiene que tener, digamos, un flujo B sub cero, un flujo volumétrico, litros por minuto, el cual también va a ser la misma a la salida. Mezcla perfecta, por si acaso, quiere decir que no existe distribución de concentraciones espaciales. Entonces, aquí también va a haber concentración de A, concentración de B, concentración de P, concentración de ES, ¿no ve? De eso se caracteriza un reactor CSTR, de que las concentraciones son las mismas que desde la salida, ¿no ve? Que del reactor también, ¿no ve? Listo, y me está preguntando el volumen de ese CSTR para producir un flujo molar de 21 moles por día. ¿De quién? De P, ¿no? Esa nomás es la pregunta. Como lo había mencionado, como no tengo una constante cinética acá, ¿ok? Yo me voy a recordar de la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius es K igual a K sub cero, energía de activación, sobre RT. No tengo la constante de frecuencia, ¿no ve? Entonces, más o menos esto me da una idea de que K depende de la temperatura, pero no quiere decir que es un sistema con temperatura variable, no, no, es constante. Aquí trabaja a 300, aquí a 500, ¿no ve? Entonces, es distinto. Entonces, más adelante voy a usar esta ecuación. Primeramente, para el caso uno, digamos, para el batch, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el cálculo previo. Como no sé ahorita quién es el reactivo limitante, es la clave por si acaso para diseño de reactores, se tiene que encontrar un reactivo limitante. Me da como dato presión total y temperatura de operación. Por tanto, nosotros sabemos para un gas ideal, se puede aproximar a eso, que concentración es presión total sobre RT, ¿no? Como es inicial, ahí está, P sub cero. Entonces, reemplazamos datos y les va a dar ese valor de 0,1064. Ya sub cero se define como concentración parcial sobre concentración total. Y concentración sea sub cero, despejando va a ser fracción molar ya sub cero, ¿no ve? Por concentración total. Por tanto, eh, del cálculo ya teníamos la concentración total y nos va a dar. Como es equimolar, también hizo valor numérico. Ahora yo voy a encontrar el cociente de qué? De la cantidad de moles de A que hay. El litro no se haga mucho problema, ¿no? Lo voy a dividir esa cantidad de moles respecto de su cantidad de moles estequiométricos. Entonces, estos son los moles de A que se hace por los cálculos sobre los moles estequiométricos. Entonces, prácticamente aquí tiene 1, ¿no ve? Entonces, el A tiene que dividirse entre 1, el B entre 2. Esto es lo que se hacía en cursos básicos, prefacultativo, ¿no ve? Eso nomás es. Entonces, acá, haciendo el cociente, se puede observar que mu de A es mayor a mu de B. Entonces, quiere decir que A está en exceso y B sería el reactivo limitante. Todo en diseño de reactores se arma en función del reactivo limitante. Nunca tienen que olvidarse de eso. Entonces, como ya tenemos el dato de que B es el reactivo limitante, para el primer caso, para el reactor batch, yo voy a hacer mi balance de masa global. No hay entrada, salida, producción, consumo, nada. Entonces, ahí está. Acá eh, se puede considerar quizás que la densidad es constante, ¿no? Pero la idea es que el volumen no varía. Eso también está garantizando de que el volumen es
constante. ¿Por qué? Derivada de una constante es cero. En balance de masa global, por si acaso, no entra esto, no se toma en cuenta. Para cualquier tipo de reactor, CSTR, PFR. Entonces, luego voy a hacer el balance de moles de B, ¿no? Balance de moles de B en el reactor batch. Como hemos dicho, como es un reactor batch, no hay entrada-salida. Entonces, ahí está, se hace cero. Y el B es un reactivo, por tanto, tiene que consumirse. Y luego tiene que igualarse a la acumulación. Por tanto, menos consumo, acumulación. Menos, está, velocidad de reacción, el volumen, ¿no? Acá, por si acaso, la velocidad de reacción tienen que darse de cuenta, mol por litro minuto. ¿Por qué hago eso? Generalmente está en eso, ¿no? El tiempo me da flujo volumétrico de minutos, ¿no ve? Entonces, por eso, digamos también, un tiempo que sea uniforme para el problema, ¿no ves? No puedo trabajar horas y luego en flujo volumétrico, no, digamos, no puedo trabajar en horas y aquí minutos, ¿no ves? No puedo mezclar, es la idea, ¿no ves? Tengo que trabajar uniformemente, eso ya saben. Entonces aquí se va a cancelar el litro, entonces eso es flujo molar. Y yo me voy a recordar de que N de B es concentración de B por B. Como el volumen es constante, por tanto, eh, ahí estamos bien, hasta ahí, ¿no? Sale el volumen de la derivada, que está, ¿no? Sale afuera, y menos consumo, entonces ahí está. La acumulación también, ¿lo ven? Entonces acá se va a cancelar volumen, y al final la variación de la concentración respecto del tiempo es menos la velocidad de reacción de consumo. Para mi notación, por si acaso, este no es un signo matemático, es un signo de que se está consumiendo. Para producto va a ser obviamente más, ¿no? En este caso, pero como es reactivo, menos. Ahora voy a hacer la parte del análisis de balance de moles en la reacción química. Eso es bien importante. Inicialmente todo estaba haciendo 2, 1, 1, 1. Lo estoy trayendo al B adelante y multiplicando todo por un medio. ¿Por qué se hace eso? Porque para el reactivo limitante siempre se tiene que trabajar como base de cálculo un mol. Nunca tienen que olvidarse de eso. Y para un tiempo cero existe NB sub cero, Na sub cero, ¿no? Eso es lo que sabemos nosotros. Y productos no hay, ¿no? Cero, cero. Y lo que reacciona es menos X NB sub cero. ¿Por qué? Porque el B es el reactivo limitante. X de B es conversión, ¿no? Entonces la conversión se arma en función del reactivo limitante. La costumbre diría XA por NB sub cero. No, XB, ¿no ve? Hay que tomar en cuenta, por si acaso, los coeficientes estequiométricos, ¿no ve? Un medio, todo está un medio. Entonces, ahí está. Y para un tiempo mayor a cero, hagamos la suma y les va a dar esas expresiones para reactivos y productos. Y nosotros sabemos que para moles, para cualquier tiempo, o para moles en estado estacionario, está ahí, ¿no ve? NB sub cero por 1 menos XB. Y acá el truquito, voy a factorizar NB sub cero y va a quedarnos eso. En acá, NDP, moles de P, tal como está. NDS, moles de S, está también ahí, ¿no? Entonces sigamos. Ahora yo me voy a recordar concentración molar de B, que son los moles de B sobre el volumen. Los moles de B es NB sub cero por 1 menos XB. El volumen es constante, no es variable. No puedo aplicar la ecuación que le estaba diciendo, ¿no? B sub cero, 1 más, ¿no? El factor de expansión volumétrico por la conversión. No, porque es esto, B sub cero. Listo, así de simple. Y ahí está. Concentración de B sub cero sale de acá, ¿no?
1 menos XB, concentración de A, de la misma forma, ¿no? Aquí está, CB sub 0, NA sub 0, NB sub 0. Como acá puedo aplicar eh, volumen sobre volumen, porque es constante, ¿no? Entonces, se sabe que Na sub 0 sobre B es concentración de A sub 0, y me queda concentración de A sub 0. Por eso es, en el denominador, CB sub 0. Ok. Ahora la concentración de P, de la misma forma, voy a relacionar estos dos y va a aparecer concentración de B sub 0. Concentración de S, de la misma forma. Ok, entonces eso se lo ha hecho para un reactor batch a volumen constante. Ahora, la velocidad de reacción ya me define, ¿no ve? Y hay que recordarnos de esta expresión. Acá está mal, por si acaso. Acá tiene que ser P y S tiene que ser. Está mal. Esto, por si acaso, lo he sacado de acá, ¿no? La velocidad de reacción sobre 1, ¿no? Para A, y de B sobre 2, de P sobre 1, de S sobre 1, ¿no ve? Entre sus coeficientes estequiométricos. ¿Listo? Entonces, ahí está. ¿Y R qué será? Es la velocidad de reacción intrínseca, se llama. ¿No ve? Ahora reemplazamos las ecuaciones 3 y 4. Las ecuaciones 3, 4 en la ecuación 5. Acá está, la ecuación 5. Y nos va a quedar la ecuación número 6. Reemplazamos ahora la ecuación 6 en la ecuación 2. ¿Dónde está la ecuación 2? Acá está, la velocidad de reacción, ¿no ve? Entonces, ese reemplazo nos va a quedar esta ecuación. Es un problema de valor inicial, ¿no ve? Porque solamente necesita una condición inicial para que se haga la simulación, ¿no ve? Pero no estamos en esa materia, es otra materia. Estamos en la parte de solamente analizar, ¿no ve? Bueno, acá, ¿qué dice? Como se trata de un reactor batch isotérmico a volumen constante, solamente en este caso, por tratarse a volumen constante, yo puedo hacer el cambio de NB sub 0 por presión de B, presión de B sub 0, ¿ok? Solamente en ese caso se puede hacer. Si no, no lo hagan, porque no va a estar bien al final, va a salir mal. Entonces, todito he cambiado, si se dan de cuenta. Comparen con esas ecuaciones que hemos obtenido, por eso. Eso obviamente sale de ambos, ¿no? Digamos, presión de A o moles de A. Recordarse de la ecuación de Power-Roton, ¿no? Presión por volumen nRT, ¿no ve? La idea es que presión va a estar despejada, ¿no ve? nRT, N de B, digamos, sobre el volumen es igual a NB sub 0 RT sobre B sub 0. Es constante, constante, constante. Se cancela, ¿no ve? Entonces de eso sale, por si acaso. Se ha hecho un reemplazo, digamos, algo así. O bien balance de presión se puede hacer también. No es moles nomás. Pero tiene que ser volumen constante. Si no, no. Ahora la presión de A y presión de P, presión de S, está ahí, ¿no? ¿Y qué me dice? Al final, la teoría me dice, para un tiempo mayor a cero, la presión final debe ser la suma de todas esas presiones. ¿No ve? Entonces, reemplacen en función de la conversión. ¿No ve? Acá todos tienen que reemplazar. Y les va a quedar eso. Y vamos a reemplazar datos también. Me daba por si acaso, ¿no? YB sub 0 es presión parcial sobre presión sub 0. Eso también nosotros sabemos. Entonces, presión de B sub 0 sale 2.5. ¿Por qué calculo PB sub 0? Porque si se dan cuenta, en esta ecuación está PB sub 0, se está repitiendo. Entonces necesitamos esa presión. Y para eso aplico definición de fracción molar, ¿no ve? Para mezcla gaseosa, que es presión parcial sobre presión total. Como es inicial, P sub 0, ¿no ve? Y PA sub 0 también debe ser ese valor, ¿no ve? Porque son equimolares, pues, ¿no ve? Ahora reemplazaremos presión de 4 atmósferas y ahí está.
hagan el despeje correspondiente y va a salir 0.80. Ahora, para la concentración de B es CB sub 0, 1 menos XB. En esta ecuación, la última, está en función de concentración, pero yo no quiero eso. Quiero que trabaje en función de conversión. Entonces, vamos a reemplazar 8 en la ecuación 7. Haciendo eso rápidamente, me va a quedar esta ecuación de acá. El signo se va a cancelar, ¿no ven? Está en ambos lados. Y nos va a quedar la ecuación de conversión, ¿no? La variación de conversión. ¿Sigue siendo un problema de valor inicial? Sí. Y esto yo lo puedo resolver por el método de separación de variables. A un lado la conversión de B, al otro lado la diferencial de T, ¿no? El tiempo. Entonces, resolviendo, ¿no? Misma concentración, esto es 1 por si acaso, porque es equimolar, pues, ¿no? Entonces, la respectiva integración me va a dar un valor de eh, por si acaso, la conversión de B ya teníamos, ¿no ve? Hemos calculado de esta ecuación. Entonces ya tengo la conversión que alcanza el reactor batch. Entonces, esto por si acaso los límites para un tiempo cero, no hay nada de conversión de B, pues, ¿no ve? Y para un tiempo T, 50 minutos, se alcanza una conversión de 0.8. Entonces, eso nomás. Aclarando un poquito más, ¿no? El lado izquierdo se lo puede operar con calculadora o hacer un método de integración, separación, o qué es fracciones parciales, ¿no ve? Entonces no es complicado eso. ¿Para qué voy a operar esa parte? Se puede integrar, no es que no, pero directamente en la calculadora y nos va a dar K en función de CB sub 0 T. Reemplazamos la concentración de B sub 0 y me da un valor de 0.826. Este valor de K es a una temperatura de 300 grados centígrados o bien a 573 Kelvin. Entonces ya tenemos un par de datos de K. K1, T1, digamos, algo así, ¿no? Ahora, análisis para el reactor continuo de tanque agitado, para el CCTR. Debido a la variación de la temperatura del reactor, definimos nuevas condiciones de entrada. Obviamente no es que varíe en función del tiempo, sino es que ya es otro tipo de reactor y la temperatura de operación en este reactor es de 500. Es reactor isotérmico, ¿no ve? Entonces, como es 500, entonces tenemos que hacer otro análisis. La temperatura de operación es, por tanto, 773 Kelvin. Y para su cálculo hacemos uso de la ecuación de Arrhenius. Arrhenius, ¿qué me dice? Matemáticamente está definido así. K1, constante de frecuencia, T1, ¿no? Puedo definir también para K2, digamos, para mi segundo reactor. Digamos. Yo voy a dividir ambas ecuaciones, se van a cancelar las Ks, si K sub 0, y me va a quedar esta ecuación. Y nosotros tenemos, como les decía, un par de datos para el reactor batch. Ahora, pero no tengo este K2, ¿no ve? Pero tengo la energía de activación, ¿no ve? Eso me daba, por si acaso, el problema. R ya saben. Y el K2 tiene que evaluarse a 773. Hacemos eso, ¿no? Aquí vamos a reemplazar todos los datos. K1, T2, T1, energía de activación. Entonces, simple, facilito para hacer el cálculo. Y les tienen que dar este valor, 1,458. Para el cálculo de la conversión en el CCTR hacemos uso de la condición del problema, ¿no? Me dice que ese reactor tiene que producir 21 moles por día, pero nosotros no tenemos que trabajar en día, ¿no ve? Hay que trabajar en minutos, entonces hacemos la transformación. Y nosotros sabemos que el flujo molar se define como caudal volumétrico por la concentración
¿no? De P, digamos, ¿no ve? Esta concentración tiene que ser a la salida, pues, ¿no ve? Porque es lo que está produciendo, entonces en la salida. No puede ser, digamos, CP es cero, porque no hay, pues, ¿no ve? P inicialmente no hay. Y aquí tenemos una ecuación, entonces, la ecuación número 9, digamos. Ahora de vuelta voy a hacer el análisis respecto de balance de moles en la reacción química. ¿Por qué? Porque ahora les voy a informar lo siguiente. Para un reactor CCTR o para un reactor PFR se tiene que asumir que es a volumen variable, no es a volumen constante. Siempre es eso, a menos de que les aclare el problema de que es a volumen constante, pero no. Entonces, a volumen variable, en este caso. No me dice nada, entonces volumen variable. A menos que me dijera igual a volumen constante, ok, entonces voy a trabajar a volumen constante. En este caso, no. Bueno, entonces ahí está. La misma ecuación de hace rato y en el cual estoy haciendo balance de moles, como hace rato también. Lo mismito estoy sacando, miren. NDB, NDA, NDP, NDS. Ahora, cuando se habla de volumen de un reactor CCTR en fase gaseosa, por si acaso eso me he olvidado, estamos trabajando en fase gas. Solamente en ese caso sería a volumen variable para un reactor CCTR o PFR. Si es fase líquida, obviamente, volumen constante, así de simple. ¿No ven? Estamos trabajando para una reacción en fase gaseosa, por eso asumo que es volumen variable para un CCTR. Si fuera líquido, obviamente, volumen constante. Ahí no. Entonces, aclarado eso, entonces yo voy a definir el nuevo volumen, que es variable, B sub 0, 1 más el factor de expansión volumétrico, que está en función del reactivo limitante. Acá está. Y sub 0 por un delta. El delta tiene que evaluarse la suma de moles de productos menos suma de moles de reactivos. Entonces, ahí está. Me va a dar 0,5. Si me diera 0, obviamente es volumen constante también, ¿no? Entonces, ahí está. EB. Fracción molar 0,5, delta menos 0,5, entonces al final 0,25. Concentración de B es moles de B sobre el volumen. Ahora el volumen ya sería el que ya hemos definido, ¿no ve? 1 menos 0,25, conversión de B. Entonces ahí está. Y esa va a ser la ecuación número 10, por decir. Lo mismo va a ser para B, perdón, para concentración de A. Entonces, como se puede apreciar, aquí va a ser concentración de B sub 0, al final similar, tal como está. Se observa. Matemática nomás acá. Concentración de P, también, ahí está. Concentración de S, también está. ¿Son iguales? Claro que sí, porque son estequiométricamente, o sea, la parte de la reacción química es de relación de 1 a 1, ¿no ves? Por eso es eso. Ahora, en la ecuación 12, voy a reemplazar en la ecuación 12, reemplazamos la ecuación 12 en la ecuación 9. O sea, esto voy a reemplazar en la ecuación 9. Acá está. ¿Por qué? Porque está concentración de P, ¿no ve? Por eso. Entonces, reemplazando, ahí está. 4, concentración CP sub 0. Es dato por si acaso, ya lo hemos calculado en la segunda parte, en el reactor continuo, CCTR. Y la conversión sale bajo, 0,177. No van a cometer el error, por si acaso, esta concentración de B sub 0, asumir como del reactor batch. No, no. ¿Por qué? Porque ahora es a 500 grados centígrados. Por eso es que lo he hecho el cálculo nuevamente. Acá, como pueden apreciar, acá está a 500, ¿no? 500 más 273. Nuevamente hay que hacer el cálculo. No pueden trabajar con la otra concentración de hace rato, ¿no ve? Para el reactor batch. ¿Por qué? Porque ese reactor trabaja a 300 grados centígrados, no es igual. Entonces, de esa forma, al final
ya tengo la conversión de B. Entonces no es la conversión del anterior reactor también. A menos que me dijera que considere esa conversión. Ujú. Entonces, ahí sería. Reemplazamos las ecuaciones 10, 11 en la ecuación 8. O sea, concentración de A, concentración de B en la ecuación 8. La ecuación 8 me dice, acá está, es el modelo para un reactor CCT. Entonces, todo vamos a reemplazarlo ahí. Y me va a quedar, ¿no? Esta ecuación de acá. Y prácticamente acá se puede cancelar CB sub 0 con un CB sub 0. Y va a quedar 1 menos todo eso, ¿no ve? Y la parte de abajo se puede observar eso. Ahí está. Ese volumen es de un CCTR o B, nomás lo pueden llamar. Y vamos a despejar porque me pregunta ese volumen de ese reactor. Y ahí está. Este sería la función. El volumen del CCTR, por tanto, 4 litros por 1 menos todo eso, ¿no ve? La conversión tenemos. El K2 también tenemos a 500 grados centígrados o 773 Kelvin, ¿no ve? La concentración CB sub 0 está ahí también. Y todo lo demás es dato. Haciendo ese cálculo respectivo, nos tiene que dar 11,78 litros. Ese es el tamaño de ese reactor. Vuelvo a remarcar algunas observaciones. Siempre me gusta remarcar. Entonces, en este problema se ha aprendido de que si se habla de un reactor batch, ¿no? Y también se habla de un reactor CSTR. Tienen lo siguiente. Para fase gaseosa, el volumen del reactor puede ser constante, depende, ¿no? Mucho depende. Pero generalmente el volumen del reactor tendría que ser distinto de constante. ¿Por qué? Porque al momento de tomar en cuenta el factor de expansión volumétrico va a ser el, el YI, digamos, YI, va a ser delta, ¿no ve? Ese delta tiene que darme cero. En este caso, recién va a ser eh, volumen constante. O bien decirme que es volumen constante, como hace rato. Así decir. Entonces, en ese caso. Ahora, para un reactor CCTR, si hablamos para fase gaseosa, entonces ahí ya les digo de una vez, como les decía hace rato, es distinto de una constante, no es una constante. Hay que tomar en cuenta el volumen, ¿no? El que es la ecuación de que cambia el volumen, ¿no ve? Tomando en cuenta el factor de expansión volumétrico por la conversión. Entonces, ahí sí. A menos que E fuera cero, ahí ya, constante, ok. Pero cuando se habla de un reactor CCTR en fase líquida, ahí creo que no hay duda, es constante, así de simple, no hay dónde perderse. Ujú. Y para un reactor batch en fase líquida, también es constante, también, ¿no? Si se habla en fase líquida, entonces ahí también tiene que ser. Entonces, en fase líquida, el volumen del reactor es constante. Eso no tiene que olvidarse. Estamos hablando, por si acaso, para diseño de reactores homogéneos en estado estacionario. Hay otros casos que ya es en estado transitorio. Ahí ya el volumen puede ser variable, sí o sí, no es constante.
O sea, es un reactor continuo sin acumulación, pero hay otro tipo de problemas en el cual se considera la acumulación, entonces ahí ya no es volumen constante, ¿no ven? Por más que fuera líquido. Ok, entonces con todo esto aclarado, eso sería el problema. Un gusto, nos vemos en otro video. Chao, chao.